Ujú. Se Hola, ¿qué conecta. tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias les damos por estar ahí con nosotros. Gracias. Le vamos a dar gracias a Dios, pues, por este hermoso día que nos ha permitido vivir, por esta semana que ya estamos, miren, en el ombligo de la semana, ¿sí? Miércoles 23 de septiembre del 2020. Miércoles 23 de septiembre. Vamos casi finalizando el mes, gracias a Dios. Bien, vamos a darle pues gracias al Señor y vamos a pedirle humildemente que derrame una vez más el Espíritu Santo sobre nosotros en este lugar y en ustedes, en sus mentes y en sus corazones, para que tengan esa disposición de escuchar el mensaje de hoy. ¿Sí? Nos ponemos pues en ese ambiente de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre de amor, gracias te queremos dar una vez más a esta hora de la tarde por habernos regalado este don maravilloso que es la vida, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. Gracias por el trabajo, gracias porque hemos regresado a casa con bien. Gracias por encontrar a nuestras familias con bien, Señor. Bendito seas. Te quiero pedir humildemente en esta tarde, Señor, que te dignes una vez más a bendecirnos con tu presencia. Que el Espíritu Santo pues obre en nosotros y en los corazones de nuestros hermanos que nos van a estar escuchando, que van a escuchar este mensaje el día de hoy, Señor. Por eso, Señor, confiados en que tú estás presente, te pedimos pues al Espíritu Santo invocándolo así. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, pues una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos. Vaya, ahora sí estoy acompañado, ¿sí? Estamos más acompañados porque antier estuvimos solos, yo y el Señor, o el Señor y yo, ¿sí? Ujú. Pues bien, se les invita pues, queridos hermanos, a que compartan este video, manden sus mensajes a sus familiares, amigos, enemigos, a todos los conocidos, para que puedan también ellos gozar de este deleite del mensaje que el Señor nos va a dar el día de hoy, ¿sí? Antes de empezar, antes de ir de lleno al tema, quiero felicitar a Monseñor, al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, ¿sí? Salvatore Cordileone de San Francisco. Él es el arzobispo de San Francisco. ¿Por qué lo quiero felicitar? Porque hemos recibido la noticia ahí en Así Prensa que salió a defender a su pueblo, ¿sí? ¿No has mirado eso, Nati? No. Salió a defender a su pueblo, salió a decir, hermanos, ya, basta, ¿sí? El gobierno nos está atando de manos, ¿sí? Nos está prohibiendo celebrar nuestras misas, celebrar nuestro culto. Nos está prohibiendo unirnos en esa comunidad en la que nos encontramos con el Señor, que es en la Santa Misa, ¿sí? Le estaba poniendo los requisitos la alcaldesa de San Francisco de el 25% en esa parroquia, sí, en ese templo, que realmente no es nada,
No es nada, porque no, bueno, ahí sale que es la mitad, es el 1% de los feligreses el que puede asistir, el 1%, ¿sí? Entonces este arzobispo dice, ya basta, queridos hermanos, vamos a levantar la voz, y se está dando cuenta, dice él, ahí están las noticias en la prensa, el arzobispo de San Francisco, dice él, estamos siendo atacados, ¿sí? A nuestra fe, y no es correcto, no está bien. Y qué bueno, a mí me da gusto porque un apóstol de Cristo se ha dado cuenta de esta situación y dice ya basta, ¿sí? ¿Por qué dijo ya basta? Porque él mismo dice, en las tiendas comerciales no está el 25% de su capacidad, no hay el 1% de su capacidad, no, ¿sí? En las playas, ahí está, si gustan pueden ir a Ciprensa y ahí encuentran esa noticia. Y me da mucho gusto. Gracias a Dios, a todos los de San Francisco, queridos hermanos, acérquense a las parroquias. Aquí en San Gregory de Grey, gracias a Dios, ya la gente está regresando una vez más a estar en esa comunión con nuestro Señor, en esta parroquia de San Gregory de Grey. Ya tenemos el cupo que es permitido, pero gracias a Dios tenemos la parroquia tiene un edificio que se le nombra el salón parroquial, y allá están también, se está transmitiendo las misas, y allá hay hermanos también, y se les lleva la comunión allá, y bueno, es hermoso que ya se empieza a mirar la vida, vuelve a la vida la comunidad, ¿sí? Pues bien, queridos hermanos, vamos a ir al punto, ¿sí? En esta ocasión va a ser derecha la flecha. ¿Por qué derecha la flecha? Porque en este tema, queridos hermanos, vamos a quitarnos de la mente la mala interpretación que se le ha dado a lo que se le denomina en la iglesia el ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo. Ahora vamos a hablar, traigo el documento de la Iglesia Católica, traigo el documento de nuestra Santa Madre Iglesia, que es Vaticano II, ¿sí? Aquí lo pueden ver, Vaticano II, y lo que vamos a reflexionar el día de hoy es Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Usted, querido hermano, ¿qué entiende usted por ecumenismo? ¿Qué entiende? ¿Sí? Miren, quiero darles una pequeña información para las personas que no conozcan qué es este documento. Este documento del Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII y lo anunció el 25 de enero de 1959. Se inició el 11 de octubre de 1962 y se concluyó este documento el 8 de diciembre de 1965. Ya lo concluyó el Papa Pablo VI. ¿Quiénes asistieron a este concilio? ¿Quiénes fueron convocados? Fueron convocados 2,400, más de 2,400 obispos de todo el mundo, ¿sí? Entre ellos también miembros de otras iglesias, ¿sí? O sea, no estuvo nada más en esa ocasión la Iglesia Católica, no. Estuvieron también miembros de diferentes iglesias. Así que este documento es un documento en donde se decreta, pues, por ejemplo, aquí dice Decreto Unitatis Redintegratio, ¿sí? Sobre el ecumenismo. Vamos a ver de qué habla el ecumenismo, qué es, porque muchos tenemos una mala idea de lo que es el ecumenismo, el verdadero ecumenismo. ¿Qué es el verdadero ecumenismo? A hoy lo vamos a conocer, ¿sí? Vamos a ir pues allá al prólogo, a la introducción, ¿sí? Para ir conociendo este documento, especialmente sobre el ecumenismo. Miren, queridos hermanos, este documento nació, ¿sí?
y yendo a la palabra de Dios, allá en San Juan 17:21. San Juan 17:21, el Señor está haciendo su oración, ¿verdad? Está haciendo su oración el Señor y dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sí? Vamos a empezar con esa cita bíblica, porque el ecumenismo de eso se trata, de la unidad, ¿sí? De todos los cristianos del mundo que vengan a una sola iglesia, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice el documento del Concilio Vaticano II. Vamos a ir pues, y lo vamos a ir saboreando esta partecitas. Nati, por favor, ayúdame. Sí. Dice, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto. Le vas poniendo tu dedito ahí para que sepas, ¿sí? El Sacrosanto Concilio Vaticano II. A ver, promover la restauración de la unidad de todos los cristianos es uno de los fines principales por el cual se llevó a cabo este concilio, esta reunión de obispos y de otros dirigentes de otras iglesias, ¿sí? El principal motivo, uno de los principales motivos es restaurar la unidad, ¿sí? Restaurar la unidad. ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos y estar divididos. O sea, ¿quién nos va a creer? Mismo el Señor nos lo acaba de decir allá en San Juan 17:21, ¿sí? Que todos sean uno, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos que sean uno en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. No podemos, queridos hermanos, ser cristianos y uno pensar una cosa y otro pensar otra, y yo voy a edificar mi iglesia porque yo creo que esto es de esta manera. No, no es así, ¿sí? No es así. Así se ha venido haciendo, pero esa no es la idea de nuestro Señor Jesucristo. La idea es que seamos uno solo. Síguenos. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas ¿puesto qué? ¿Puesto qué? Única es la iglesia. Única es la iglesia, ¿sí? A ver, vamos a ver. Única es la iglesia. ¿Fundada por quién? Por Cristo Señor. Por Cristo Señor. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Sí, a ver. Son muchas las comuniones que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo, ¿sí? Vente conmigo y serás salvo, ¿sí? Vente a mi iglesia. Aquí se siente el Espíritu Santo, aquí esta es la iglesia de Dios, ¿sí? No, queridos hermanos, este documento nos va enseñando otra cosa muy distinta a lo que se ha venido haciendo. Los discípulos del Señor piensan de diverso modo y siguen distintos caminos, como si Cristo mismo estuviera dividido. A ver, nuestros hermanos que son cristianos, ¿sí? Son cristianos de alguna denominación X, ¿sí? Ellos dicen, a ver, repítelo, Nati, por favor. Ellos son discípulos del Señor. Ellos dicen que son discípulos de Jesús, ¿sí? Son discípulos de Jesús porque creen en Él, ¿sí? Creen en Jesucristo. Son bautizados, ¿sí? Y más adelantito vamos a ver la profundidad del bautismo, hasta dónde los lleva. Los discípulos del Señor piensan de diverso modo y siguen distintos caminos, como si Cristo mismo estuviera dividido. A ver, ¿Cristo está dividido?
allá en Primera de Corintios 1:13 nos habla de cuando allá los discípulos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. A ver, ¿Cristo está dividido? Cristo quiere la unidad, que todos estemos en Cristo, ¿sí? Eso es lo que Cristo quiere. No podemos pensar una cosa, ¿sí? Y dividirnos. No, queridos hermanos, no es así. La división no viene de Dios. La división la provoca Satanás. Y en esta ocasión, queridos hermanos, yo me dirijo a ustedes católicos. Me dirijo a ustedes. Si los demás hermanos llegan a escuchar este video, también es para ellos, ¿sí? Para que conozcan si Cristo está dividido. Vamos a ver que cada quien va pensando de diferente manera y no es así. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Es obstáculo, es obstáculo para predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Es que piedra de qué? ¿De tropiezo dice ahí? Es piedra de tropiezo, es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo, ¿sí? Con todo, el Señor de los tiempos, que sabía y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con nosotros los pecadores, en nuestros días ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y en anhelo de unión. Ha empezado, ¿sí? En aquellos años de 1965, cuando se escribió, cuando se terminó este documento, ¿sí? Ya había empezado ¿sí? Ya había empezado. Y de aquel tiempo a este tiempo se ha venido haciendo esto, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué si vemos tantísimas iglesias? ¿Cuántas iglesias se abrieron nuevas? ¿Cuántas sectas se hicieron nuevas de 1965 al día de hoy? Queridos hermanos católicos, yo estoy seguro que muchos de ustedes están o estaban igual que yo, que este documento no lo conocíamos. Hace un rato estaba platicando con mi esposa, le digo, oye, este documento tiene muchísima información. A ver, ¿tú crees que mis padres sabían de este documento? No creo. No creo que hayan sabido, ¿sí? ¿Por qué? Por el lugar en donde nosotros vivíamos, ¿sí? No hay instrucción sobre una catequesis, no hay una catequesis firme, constante, no la había ya, ¿sí? Entonces, muchos desconocemos esto y yo estoy seguro que muchos de los hermanos que se fueron de la iglesia a una secta tampoco lo conocieron, tampoco. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo e incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido por el impulso del Espíritu Santo un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios Trino. A ver, ahí vamos a poner atención. ¿Quiénes son los que participan en este movimiento ecuménico? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quiénes son? Los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo
para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios. ¿Sí? Hay muchos hermanos que aspiran eso. Hay muchos hermanos que aspiran. Y para la muestra un botón, ¿sí? Para la muestra un botón. Hay testimonios de hermanos, ¿sí? Que incluso son figuras públicas que habían estado en una secta, pero estaban abiertos al encuentro, estaban abiertos a escuchar y se convirtieron a la iglesia católica, regresaron a casa, ¿sí? El testimonio que a mí me impacta mucho es el de Fernando Casanova. Él nunca había sido católico. Sus padres habían sido evangélicos toda su vida. Él toda su vida había sido evangélico, pentecostal, ¿sí? Pero él estaba abierto a ese llamado, a conocer, quería saber. ¿Y qué sucedió? Cuando él se dio cuenta, lo dejó todo y se vino a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Él allá en su iglesia proclamaba, ¿sí? Como acaba de decir aquí, cada quien dice que es la iglesia de Dios. Esta iglesia, mi iglesia es la iglesia de Dios, cada quien lo hace así. Pero no es así. Cuando él se da cuenta, deja esa iglesia y se viene a la iglesia del Señor, ¿sí? Pero solamente lo logra, queridos hermanos, una persona que de verdad está buscando al Señor. De verdad está buscando la verdad, ¿sí? No cualquiera. Considerando, pues, este sacrosanto concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina sobre la iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas por las que pueden responder a esta divina vocación y gracia. ¿Sí? Queridos hermanos, aquí ya nos está hablando a nosotros, los que estamos en la iglesia católica, a nosotros los católicos, ¿sí? Ya nos está hablando que nos dice a todos los discípulos de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas para las que puedan responder a esta divina convocación y gracia. A esta divina convocación y gracia. Ya nos está llamando a hacer algo. Vamos a ver, este era la introducción. Este era solamente la introducción para que tengamos claro hacia dónde nos lleva, ¿sí? Todavía no se ha dicho cuál es el ecumenismo, ¿sí? Solamente ha dado algunas ideas, pero ahí vamos para allá. Sigue, Nati, por favor. La unidad. Unidad y unicidad de la iglesia. En la iglesia hay unidad y unicidad. ¿Qué es unidad? Unidad. Estar todos unidos. La unidad de los cristianos es lo que se está buscando. Unicidad, la única. ¿Sí? La única. No tantas. Unidad y unicidad de la iglesia. Vamos a ver. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que el Hijo unigénito de Dios fue enviado al mundo por el Padre. ¿Para qué? Hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la redención y lo redujera a la unidad. Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz, como víctima inmaculada, oro al Padre por los creyentes, diciendo, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado.
e instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía. Instituyó, ¿quién lo hizo? Jesucristo Jesús. ¿Qué hizo? instituyó. Instituyó, ¿en dónde? En su iglesia, Sí. ¿sí? Instituyó en su iglesia El admirable el sacramento de la admirable Eucaristía. sacramento de la Eucaristía, ¿sí? ¿Quién lo instituyó? Jesucristo. Más de 2,400 obispos y líderes de otras iglesias estuvieron presentes cuando se llevó a cabo este documento. Y ahí entre toda esa gente estudiada, no eran principiantes, estudiados, teólogos, ¿sí? Llegaron a esa conclusión una vez más, ¿sí? E instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por medio del cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, por medio de la cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. ¿Dónde? En la Eucaristía. ¿Sí? En el párrafo que sigue, Nati, después de que el Señor. Una vez que el Señor Jesús fue exaltado en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu que había prometido, por el cual llamó y congregó en unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad al pueblo del Nuevo Testamento, que es la iglesia, como enseña el apóstol. ¿Cuál es dice, a ver, derramó el Espíritu que había prometido, por el cual llamó y congregó en unidad de la fe, de la esperanza y la caridad. ¿A quién? Al pueblo del Nuevo Testamento. ¿Quién es? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el pueblo del Nuevo Testamento? La iglesia. La iglesia, ¿sí? Como enseña el apóstol, ¿sí? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Como habéis sido llamados en una misma esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:4 al 5, ¿sí? ¿Ven cómo es unidad y unicidad de la iglesia? ¿Sí? Vamos a ir así saltando, vamos a ir agarrando lo más principal porque pues todo es importante, pero el tiempo no nos da, ¿sí? Abajo donde dice para el establecimiento de esta su santa iglesia en todas partes y hasta el fin de los tiempos, confió Jesucristo al colegio de los 12 el oficio de enseñar. A ver, ¿a quién le confió Jesucristo el oficio de enseñar? A los 12, ¿sí? ¿Recuerdan allá en Mateo 28, 19, 20? ¿Sí? Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre, enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado, ¿sí? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Se los dio a los 12, a ese grupo de hombres que el Señor mismo llamó. Marcos 3:13, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, para estarles enseñando. Bien, sigamos, Nati, por favor. De entre ellos destacó a Pedro, sobre el cual determinó edificar su iglesia,
después de exigirle la profesión de fe, a él prometió las llaves del reino de los cielos, y previa a la manifestación de su amor, le confió todas las ovejas para que las confirmara en la fe. Para que las confirmara en la fe, ¿sí? Para que las apacentara, para que las cuidara, ¿sí? ¿Recuerdan allá cuando les dice el Señor a Jesús? Mira que Satanás los ha pedido, ¿sí? Para sacudirlos como se hace con el trigo, ¿sí? Abarcó a todos, pero cuando se dirige a Pedro, lo hace en singular. Y yo he pedido por ti para que tu fe no se venga abajo, ¿sí? Y cuando hayas vuelto, anímalos, ¿sí? Bien, vamos a ir al número 3. Al número 3. Vamos viendo, estamos mirando, ahí esa parte es más, ¿sí? El Concilio Vaticano II tiene bastante información ahí, en lo que es la unidad y unicidad de la iglesia. Ahora vamos a ir a mirar relación de los hermanos separados con la iglesia católica. Vamos a ver qué relación hay. En esta una y única iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos, se efectuaron algunas escisiones. Algunas divisiones. Escisiones. Sí, significa divisiones. Divisiones, que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia, no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. Sí. A ver, separándose de la plena comunión de la iglesia, ¿sí? Dice, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia. No pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. A veces había responsabilidad de ambas partes cuando se hizo esta división, ¿sí? Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo. Aquí quiero, queridos hermanos, que ustedes pongan atención en esto. Estamos leyendo, el encabezado es relación de los hermanos separados con la iglesia católica. En esto que estamos leyendo, póngale atención. Vuélvelo a repetir, Nati. Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. A ver, el separarse de la iglesia es un pecado, ¿sí? El pecado de herejía, ¿sí? Es un pecado porque van proclamando o van negando ciertas verdades de fe. Ahora, las personas que se salieron, ¿sí? Tienen ese pecado. Los que ya nacieron allí en esa secta, ya nacieron ahí, ellos no tienen el pecado de la separación, de la división, de haberse dividido. No, ellos no tienen eso, ¿sí? Ellos no lo tienen. Así que de la separación. Sí. Y la iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor. La iglesia católica, ¿sí? Los abraza, les da la bienvenida, ¿sí? Que me quiero, ¿sabe qué? Pues yo era de X denominación, ¿sí? Pero yo quiero conocer la fe o conocí la fe de la iglesia y quiero pertenecer a la iglesia. Venga para acá. Se le da su catequesis y adelante, ¿sí? Pero el que se salió, anda, el que está ahorita y se sale, ese rompe esa comunión con la iglesia, la rompe. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que regresar y pedir perdón a la iglesia por ese pecado que cometió de separación, ¿sí? Puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente,
quedan, debidamente. Los que recibieron el bautismo debidamente, ¿qué sucede? quedan constituidos en alguna comunión. Quedan constituidos en alguna comunión con la iglesia. ¿Cuándo? Cuando reciben el bautismo correctamente. ¿Y cuál es? La Iglesia Católica tiene la fórmula que mismo nuestro Señor Jesucristo se las dio a los apóstoles allá en Mateo 28:20, ¿sí? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la fórmula que la Iglesia Católica usa para el bautismo. Quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata Ecuménico. ¿Ecumenista dice ahí? Sí. Ok. trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Sí. Católica. Quedan reconocidos como hijos del Señor por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Bien, queridos hermanos, vamos a ir ahora a qué es ecumenismo. Aquí viene lo bueno. De aquí para adelante, pare la oreja, por favor, ¿sí? Porque quiero decirles algo. En esto que hemos venido mirando, yo le di repasos a este libro cuando yo lo empecé a estudiar y yo encontré esto, ¿sí? Y yo me quedé sorprendido por lo que contiene ahí en el número 4, que hay que entender por ecumenismo, ¿sí? Entonces, miren, queridos hermanos católicos, necesitamos ustedes y yo entender qué es el ecumenismo, porque mucha gente está confundida. Mucha gente dice, bueno, ecumenismo es que yo me vaya al templo de los hermanos separados de los que se han ido y no hay problema, o que vengan y me prediquen, no hay problema, ¿sí? No, queridos hermanos, ese no es ecumenismo. No es ecumenismo eso, ¿sí? No lo es. Vamos a ver qué es ecumenismo. Ahora, otra. Yo platiqué, cuando yo empecé a descubrir esto, platiqué con una hermana católica, ¿sí? De la iglesia, y le dije, oiga, hermana, mire, yo entusiasmado, ¿vale? Le digo, oiga, qué hermoso, dice el Concilio Vaticano II en el número 4, ¿sí? Del documento Unitatis Redintegratio. No sé latín, así que con trabajos lo leo, ¿sí? Y ya le expliqué, ahorita les voy a decir dónde, y ella me dijo otra cosa me dijo, dice, no, ahí no quiere decir eso, hermano, mira, ahí quiere decir esto. Entonces yo, cuando lleguemos ahí, les voy a decir qué fue, ¿sí? Para que ustedes vean si en verdad es lo que me dijo ella o también estaba confundida, ¿sí? Entonces creo yo pues que tenemos la necesitamos de estudiar y de ponerle atención a lo que nos está diciendo, ¿sí? Para no distorsionar el mensaje. Bien, de aquí en adelante, en sus marcas, ¿listos? Paren la oreja, pelen el ojo. Vamos, derecha la flecha. No hay para dónde moverse. Derecha la flecha. Va para allá. Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que,
reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. ¿Sí? Nos está llamando a ustedes y a mí, queridos hermanos, a dejar esa pereza y a que nos pongamos a trabajar en la empresa ecuménica, ¿sí? En este movimiento que la iglesia nos está invitando, nos está exhortando, y como católicos debería de ser una obligación, o es una obligación como católicos. Así como el militar es una obligación para el joven, ¿sí?, que se inscribe en el militar y está en reserva por alguna guerra. Órale, venga para acá la reserva. Tiene la obligación de ir a luchar por su país. Se acabó la reserva, a ver, vengan para acá de tantos años para adelante, ya todavía yo creo que entro. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Es una obligación como ciudadanos de defender el país en una guerra, ¿sí? Ahora bien, es una obligación de nosotros como católicos, queridos hermanos, también trabajar en esta empresa ecuménica. Pongamos atención y vamos a distinguir qué es el ecumenismo, qué hay que entender por ecumenismo, ¿sí? Sigamos. Por movimiento ecuménico Se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Ok, hasta ahí tantito, vamos a una pausa, ¿sí? Hay que entender, por ecumenismo, hay que entender el conjunto de actividades e iniciativas que, según las distintas necesidades de la iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. ¿Cómo qué? Ok, como en esta pandemia, ejemplo, ¿sí?, que hay necesidad de que los cristianos nos unamos, católicos y protestantes, ¿sí?, católicos y de otras denominaciones que se dicen cristianas, vamos a unirnos como cristianos para ayudar, ¿sí?, para ayudar. Ok, que se estaban pidiendo alimentos, se estaban mirando que había necesidad. Ok, vamos a unirnos, a cooperar, vamos a llevar lo que podemos, vamos a unirnos como cristianos, ¿sí? Como cristianos en esas circunstancias de los tiempos, ¿sí? Ahora bien, pero hay algo que hay que evitar. Sigue. Ya me perdí. Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, ¿sí? Juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad. Y verdad, ahí, ¿sí? Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras. Palabras, ¿cómo qué? Ok, vamos a hacer una obra, digámoslo así, social, una obra humanitaria. Nos vamos a reunir todos los cristianos y vamos a evitar nosotros, los católicos, vamos a eliminar palabras que ofendan al hermano, ¿sí? Groserías, disparates, insultos, ¿sí? Eso es lo que hay que eliminar, ¿sí? Palabras. Juicios. ¿Qué es juicio? ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Nosotros no decirles, porque ellos así lo dicen, los católicos van para el infierno porque se emborrachan, porque se toman una cerveza, porque sí, esos son juicios. Ya están haciendo juicios. Nosotros no hacemos juicios. Nosotros no tenemos que decir eso, que actuar de esa manera. Eliminar palabras que ofendan, hacer esos juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad. ¿Cuáles actos? Que de repente
le dé un empujón y ya aldrede o buscar la forma de agredir al hermano. ¿Sí? No. Esas son las cosas que se tienen que eliminar, de las que uno se tiene que abstener, a la condición de los hermanos separados, y que, por tanto, puedan hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos. En segundo lugar, ¿sí? Hay 3 puntos aquí, queridos hermanos, que nos deben de quedar claros. El primer punto es, nos vamos a unir, ¿sí? En ciertas circunstancias, y vamos a evitar las palabras malas, los insultos, los actos que no van de acuerdo con el cristianismo, ¿sí? No van de acuerdo con los cristianos. Esa es una. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y ¿me va siguiendo? Sí. Y ¿Sigue? celebradas en espíritu religioso. En espíritu religioso. A ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahí? Ok, ¿a qué se entiende el ecumenismo? ¿Qué se entiende por ecumenismo? Que se puede uno reunir con ese espíritu religioso, queriendo escuchar la palabra de Dios, exponiendo la doctrina, en este caso de la iglesia. Yo expongo mi doctrina o la doctrina de la iglesia y todos escuchan. Viene el otro hermano y expone lo que enseña en su iglesia. Ejemplo, nosotros los católicos, a ver, ¿qué se enseña sobre la confesión? Sobre la confesión se enseña que hay que ir a confesarse, porque es un mandato del Señor, es una orden y está en las Sagradas Escrituras. Juan 20, 21 al 23, ¿sí? Mateo 9, del 1 hasta el 8, ¿sí? Ahí está mandando a confesar. ¿Por qué el bautismo de los niños? ¿Por qué en la iglesia se bautiza a los niños? Por esta y esta razón, y se dan los puntos claros. A ver, ellos, ven para acá, ahora te toca a ti. A ver, ¿qué enseñas sobre el bautismo tú? Y ahí vienen ellos, y nosotros los que vamos a escuchar, escuchamos. Y ellos exponen su doctrina. Pero ¿quiénes son? Ahí donde dice peritos. ¿Quiénes son los que van a hacer esa acción, van a llevar a cabo esa acción? Cualquier persona que nomás se siente entusiasmado por tener un encuentro ecuménico con los hermanos. No. Son peritos. ¿Ya lo oyaste? El diálogo entablado entre peritos y técnicos, ¿sí? Entre peritos, entre conocedores de las Escrituras, entre conocedores de la doctrina. Si una persona católica no está preparada, ¿sí? Porque también lo puede hacer un laico, ¿sí? Los fieles lo pueden hacer. ¿Cómo? Preparándose y lo puede hacer. ¿Sí? Puede uno tener un encuentro ecuménico, claro que sí, pero sí, siempre bajo la supervisión de los pastores, de nuestros pastores de la iglesia. No como viruela loca, no, Señor. Y ahí lo va a decir, ¿sí? Dice, entablando entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebrado en espíritu religioso, ¿sí? Con esa intención de descubrir, de exponer la doctrina de la iglesia, su doctrina de ellos, qué es lo que enseñan. Exponiendo cada uno por su parte, con toda profundidad, la doctrina de su comunión, ¿sí? La doctrina de su denominación,
la doctrina de su iglesia. ¿Cómo la van a exponer? Claramente. Y presentando claramente los caracteres de la misma. ¿Qué es lo que la caracteriza? Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. ¿Sí? Todo se adquiere un conocimiento, todos lo adquieren. Nosotros católicos conocemos su doctrina de ellos. Bueno, entonces ellos hacen esto por esto, ellos lo exponen, ellos hacen, pero ¿quién lo va a hacer? También de ellos, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer cualquiera de ellos, no. Lo va a hacer un conocedor, uno de sus pastores, uno de sus ministros, uno del líder que los guíe a ellos, no cualquier persona. Que conozca, claro, ¿sí? Que conozca, también lo puede hacer igual que nosotros los laicos, pero siempre con respeto y poniendo claramente la doctrina, ¿sí? En tercer lugar. Es que está diferente el libro, creo. Sí. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las objeciones exigidas por toda conciencia cristiana, en orden al bien común y en cuanto es posible, participan en la oración unánime. En cuanto es posible, ¿qué quiere decir en cuanto es posible? Que no siempre va a ser posible, ¿sí? Que no siempre, que no, no, pues que yo soy ecuménico. Hoy, este domingo, vamos a ir allá al templo con los hermanos, con los otros hermanos que son de una denominación, ¿sí? Eso no es ser ecuménico. Estamos viendo qué se entiende por ecumenismo, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Primero, en esas necesidades, unirnos. Va a haber la unión, pero en esa unión se van a evitar peleas, se van a evitar malas palabras, se van a evitar algún golpe que entre uno, entre ellos o entre nosotros querramos hacerlo. No, Señor, eso no es cristiano ni humano. Eso no es entre cristianos, ¿sí? Eso no es de los cristianos. Esa es una. La otra, exponer la doctrina claramente. Ese es el ecumenismo. No es ecumenismo, yo soy ecuménico, yo voy a cantar las canciones de los protestantes porque yo soy ecuménico. Y hay muchos en la iglesia católica, en las parroquias, que tienen un corazón protestante, que desean ser protestantes. ¿Por qué digo que desean? Porque, oye, lo expresan hasta por los poros, se les sale, ¿sí? Hay canciones de los hermanos separados para todos lados, bien bonitas, bien emocionados, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que así es como se van yendo. Aquí en la parroquia tenemos ejemplos claros. ¿Para qué vamos a andar con medias tintas? Yo dije derecha la flecha, compa, ¿sí? Aquí en la parroquia tenemos ejemplos claros, ¿sí? Siguiendo la música, siguiendo esa línea, se fueron algunos hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la evangelización? ¿Qué estamos haciendo con estos documentos? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Sí? En oración unánime, en ocasiones, ¿sí? Cuando sea posible, en la oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad. Escuchen aquí, queridos hermanos, esto es delicioso. Todos, ya cuando se llevó a cabo esta obra, ¿sí? Esta acción, que se estuvo en comunión, se cooperó en esta ayuda humanitaria, ¿sí?
se evitaron cualquier roces que se moleste uno con otro, se oró, se expuso la doctrina. ¿Cuál es la finalidad? Escuchen, ¿la tienes? Sí. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo. Hasta ahí. Vuélvelo a repetir. Eso está sabroso. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. ¿Sí? Cuando hay esa apertura, queridos hermanos, aquí el documento no nos está diciendo que nosotros nos vayamos con ellos. No, está diciendo que hay que traer a nuestros hermanos porque ellos son los que se han ido. A ver, Fidel. Si acá en el primer punto estabas diciendo que se eviten palabras que los ofendan, ¿por qué les dices protestantes? A ver, vamos a empezar por casa, Fidel. Sencillo, querido hermano. ¿Cómo se le llama a una persona que protesta en contra de algo? Protestante. ¿Así? Secta. ¿Qué es secta? Un sector. Se dividió de la iglesia, se separó, se hizo un sector. ¿Sí? Es así de fácil. Eso no es insulto. Eso no es insulto, eso es una definición de lo que es, del nombre o de la acción, ¿sí? Protestantes porque protestan. A ver, vamos a ver si de veras son protestantes o a lo mejor yo estoy calumniando, ¿sí? ¿Protestan contra el bautismo de los niños o no protestan? Sí. ¿Protestan contra el Papa o no protestan? Sí. ¿Protestan contra la Virgen María o no protestan? Sí. ¿Protestan contra las imágenes o no protestan? Entonces son protestantes. Pues que no protesten y no se les llama protestantes. Así de fácil, ¿sí? Eso no es palabras ofensivas. Eso no es, ¿sí? Bien, queridos hermanos, cuando ya se logró todo eso, todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? ¿Cómo empezamos? Juan 17:21. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Juan 17:21. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que todos seamos uno. Si ellos dicen que son cristianos y son cristianos, porque ya miramos en este documento que la iglesia los avala como cristianos, ¿sí? Por medio del bautismo, entonces sí son cristianos, ¿sí? Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Con relación a la iglesia. Y como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma, ¿sí? La obra de renovación, ok, ya es momento de renovar, ¿sí? De transformarnos, vamos a reformar esto que estamos haciendo. Ahora bien, queridos hermanos, aquí viene lo hermoso. Dale, Nati, pero te la vas deleitando, por favor. ¿Sí? Todo esto que se hizo, queridos hermanos, todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Que se hizo, dale. Realizado prudente y pacientemente. Prudente, con paciencia, ¿sí? Se va a realizar con prudencia, pacientemente. Por los fieles de la Iglesia Católica. Por los fieles de la Iglesia Católica. Bajo la vigilancia de los pastores. Bajo la vigilancia de los pastores, ¿sí? No se va a hacer nomás como cuando vamos a hacer una fiesta en mi casa, un baile. No, Señor, ¿sí? Que vamos a reunirnos, que ya nos pusimos de acuerdo con algunos hermanos
pastores de algunas denominaciones. Ya nos pusimos de acuerdo, vamos a tener un encuentro ecuménico, ¿sí? En público, donde todos ellos traen su gente, sus ovejas, ¿sí? Sus hermanos, y nosotros católicos igual. Órale, ¿para qué? Para que nosotros conozcamos su doctrina, su enseñanza, y ellos conozcan la nuestra, ¿sí? Siempre va a ser con el consentimiento, con esa autorización de nuestro pastor, ¿sí? No vamos a andar como ovejas sin pastor, no, Señor. Repítelo, por favor. Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco, Para que poco a poco, Por otra vez. para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, ¿Sí? Ya superados esos obstáculos, superados los obstáculos de esa comunión eclesiástica que es con la iglesia, ¿sí? ¿Qué va a suceder? todos los cristianos se congreguen. Otra vez. Todos los cristianos. Otra vez, ¿cuál es la finalidad? Queridos hermanos, aquí es donde yo quiero que pongamos el ojo, pues, paremos la oreja. Todos los no me cargues. ¿Cuál es la finalidad del ecumenismo? ¿Cuál es la finalidad, queridos hermanos? Dale. Todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. En una única celebración de la Eucaristía. ¿Quiénes? Todos los cristianos. Pero ¿cuándo sucede? Cuando ya se ha superado, ¿sí? Esas divisiones, ¿sí? Cuando ya se ha superado esa comunión, cuando ya llegamos a la comunión con la iglesia, entonces todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. En una única celebración de la Eucaristía. ¿Quiénes? Todos los cristianos, ¿sí? Y a ver, síguele. En orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos. Otra vez, ahí te va. Ahí te va. Aquí esto es lo hermoso, precioso, queridos hermanos. Esto es lo que es el ecumenismo. No hay que andar haciendo cosas que pensamos que eso es el ecumenismo y no es el ecumenismo. ¿Sí? Estamos distorsionando el mensaje. El ecumenismo, la finalidad, dice, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia. Que Cristo no fue el Papa, queridos hermanos, no fue un obispo, no fue nadie. Cristo dio a su iglesia, ¿desde cuándo? Desde hace 50 años, hace 20 años, hace 10, hace 500 años, en 1520, con Martín Lutero. No, dice que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la iglesia católica y esperamos crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos, queridos hermanos. ¿Sí? Eso es el ecumenismo, queridos hermanos. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un mensaje para ustedes y para mí, queridos hermanos, se los tengo que dar, no hay opción. ¿Sí?
Los fieles católicos han de ser sin duda, escuchen bien porque esto va para nosotros, los fieles católicos han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica. Debemos de ser los atentos, los amables, los que estemos ahí en esta acción ecuménica, ¿sí? No andar peleándonos allá afuera con ellos, ¿sí? No, Señor, eso no es. ¿Sí? Ellos están abiertos a una reunión, a una convocación donde expongamos las doctrinas. Bienvenidos sean, ¿sí? Y lo podemos hacer con mucho gusto. Pero a ustedes y a mí nos dice, los fieles católicos han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos, pero deben considerar también por su parte, con ánimo sincero y diligente, lo que hay que renovar y corregir en la familia católica misma, para que su vida dé más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas por Cristo a través de los apóstoles. O sea, en palabras sencillas, que nosotros como católicos debemos de dar el ejemplo, testimonio para que crean, ¿sí? Para que crean, porque de lo contrario no hay nada, ¿sí? Por último, queridos hermanos, en el numeral 11, manera de expresar y exponer la doctrina de la fe. En algún caso debe ser obstáculo. A ver, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la iglesia, al tratar de investigar con los hermanos separados los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y humildad. ¿Sí? Queridos hermanos, esto es hermoso. O sea, la verdad, falta tiempo, faltan palabras, ¿sí? Pero ustedes como católicos y no católicos, para que también los hermanos separados que se han alejado de la iglesia, sepan que la iglesia no los está rechazando. Lo que estamos haciendo aquí es con amor y por amor, para que el que tenga esa disposición, esa disponibilidad de escuchar la verdad, y quiera volver a casa, bienvenido es, ¿sí? Para que miren que la iglesia está preocupada, y no de hace un año, ¿sí? Lleva 55 años este documento. Y yo les aseguro que muchos no lo conocemos, ¿sí? La iglesia también se preocupa por ustedes, queridos hermanos, porque no quiere que anden fuera de la iglesia. Quiere que que tengan la plena comunión con Cristo, con Dios. Así como Él nos lo pide allá en San Juan
17:21. Bien, queridos hermanos, pues el tiempo, la verdad, apremia. Ya nos pasamos con unos minutos. Muchas gracias por su atención y No tantos. vamos a leer algunos mensajes por ahí. Yo me quedé con la A pregunta o ver. la duda de qué era lo que entendió su hermana, porque al principio sí yo estaba entendiendo algo como que ábrele la puerta a las, vamos a decir, los testigos de Jehová van y en unas ocasiones han dicho, por respeto, ábreles y escúchales. No. Después terminando ya entendí todo, pero a lo mejor sí. esa era la confusión que tenía su hermana. Mi hermana. La hermana que usted le preguntó, hermana de Cristo en la iglesia. Ya. Sí. Ya. Sí. Ella me decía que aquí estaba hablando de la Eucaristía. Aquí en donde dice que todo esto realizado, y a ver hasta dónde, superados, hasta aquí, donde dice, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. O sea, yo ahí me emocioné y yo pues me la encuentro, ¿no? Y que le comento eso, le digo, mira, ve lo que dice el Concilio Vaticano II, que hay que luchar por la unidad para que ya todos, qué hermoso sería. No, hombre, yo tenía una imagen aquí maravillosa. Imagínate, todos los que son cristianos por el bautismo, pero que están rechazando ciertas verdades de fe, nos unimos todos, ponte, hijo, o sea, no alcanza mi memoria, la verdad, mi cabeza, para mirar a todos esos hermanos unidos en la Eucaristía, en esa celebración, ¿sí? En esa celebración, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la iglesia católica y esperamos crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Entonces ella me decía que sí, pues que era, ella me dijo así, bueno, esa es la esperanza de que todos nos encuentremos allá con Dios celebrando la verdadera Eucaristía allá en el cielo. Y yo me quedé pensando, digo, pero aquí no dice nada de eso, de estar en el cielo. Aquí dice, todos los cristianos se congreguen, ¿sí? En una única celebración de la Eucaristía, ¿sí? Aquí, en la tierra, ¿sí? Entonces, esa era la confusión en la que me dejó, ahora sí que me dejó. No, hombre, cuando me dijo eso, me regreso y agarro este libro y vuelvo, dale. No, yo no encuentro nada que diga ahí que va a ser en el cielo, ¿sí? Esa era la confusión, sí. Bueno, si hay algunos mensajes. Nada más uno de Divat Zenitran. Saludos, hermanos, muy buen tema. Okay. Creo que yo le hice una pregunta, fue esa, mi duda. Como saben, pues sí, yo estoy aquí leyendo, pero a la vez estoy aprendiendo también. Esa era una de las dudas, porque entre cuando lo empecé a escuchar o a leer, dije, es como decir esa idea que tienen muchos de ábreles la puerta por respeto y escúchalos y no digas nada o nada más simplemente escúchalos. Después entendí que no se debe de hacer de esa forma, porque estás escuchando ideas equivocadas o ideas que ellos han, la palabra la han hecho a su manera, ¿no? Sí. Ya después, ya terminando de leer todo, pues ya de esa forma lo entendí. No, y a lo mejor ustedes también tienen esa idea de que recibe el volante o escucha a las personas o escucha sus canciones. Escucha sus canciones, que son muy bonitas. Sí, son muy bonitas, sí, ajá. Sí, mira, no sé si puedas encontrar el video pasado. Hay personas que nos mandaron mensajes y pues la verdad no pude mirarlo. Sí. No pude mirarlo y hay que darle esos saludos a ellos también, porque pues también pierden su tiempo al estar escuchándonos, ¿sí? Y el estar aprendiendo.
Tenemos a Fide Memije. Fidel, que Dios te dé mucha fortaleza y sigas compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Fide, gracias. Yo sé que nos escuchas en Jaltianguis, Guerrero. Walter Altúzar, así es, hermano, eso es cierto. Gracias, Walter, gracias, gusto en verte aquí en la página. Luis Gerardo Franco, saludos desde la bella ciudad de Beaufort. Gracias por tan bonita enseñanza, Fidel. Dios le bendiga con el conocimiento de la palabra. Luis Gerardo, gracias, gracias, que Dios les bendiga también a ustedes y ayúdenos a evangelizar compartiendo. Gris Gar, saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Gris. Walter Altúzar, hermano, explíquelo cristianismo porque muchos católicos no lo entienden. Sí, por ejemplo, yo ya no miré para poder entrar en eso. Ajá. Pedro Arcos, saludos, padrino. Pedro Arcos. Y listo. Saludos, mira, al tercer día, pero ahí están. Bien, pues bien, queridos hermanos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes si Dios nos sigue dando fuerza, fortaleza para seguir en este caminar hacia Él. ¿Sí? Le damos, no se les olvide, queridos hermanos, suscríbanse en el canal de YouTube, hagan esa obra de caridad, hagan esa obra para el Señor, compartan los videos. También les queremos pedir que no se olviden de nosotros y que eleven una plegaria al Señor por su proyecto. Nos despedimos saludando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos, que pasen muy buenas noches, que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Hasta pronto.